seguimos con algunos conceptos de lo que es tributación. Presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? La presión tributaria, indicador económico que mide la proporción de riqueza generada, ¿ya?, en un país, ¿ya?, en base que será destinada a lo que es el sistema de tributación. Entonces, la presión tributaria es esa proporción de riqueza que se genera en un país y que deriva de la tributación, ¿ya? O sea, de nuestro PBI, de nuestra riqueza general, ¿cuánta esa riqueza vino de la tributación, de lo que recaudó el Estado con lo que nos ha cobrado a nosotros los contribuyentes? Base tributaria, ¿ya? La base tributaria es el número de personas naturales y jurídicas, nosotros y las empresas, afectadas por los tributos. Actualmente, la idea es ampliar esa base tributaria. ¿Saben cómo podemos pagar menos tributos? Mientras más gente pague tributos, la tributación va a disminuir. Porque así no tenemos que cobrar más. Cobramos más porque son pocas las personas que tributan. Países norteamericanos, europeos, cobran muchas cosas con sus tributos. Les cobran altos tributos, pero hay buenos servicios. Entonces la gente reclama, ¿por qué nosotros no tenemos mejores servicios como Europa? Será porque pocas son las personas que pagan tributos. Entonces, ¿quieres pagar menos tributos? Más gente tiene que pagar tributos. Y en esto, yo creo que una recomendación buena para el Estado debe ser el tema de condonación de tributos. Hay gente que no ha pagado tributos porque comenzó como informal. Tú a esas personas, si no pagó tributos 20 años, no lo vas a hacer pagar. Y no te van a pagar retroactivo y con mora todavía. Entonces tú tienes que decir, corto, a partir de acá, yo voy a comenzar, a partir del 2018 voy a comenzar a cobrar tributos, ¿ya? Entonces la base tributaria va a ampliar y por ende, como vas a tener más gente que pague, puedes bajarle los tributos en general a todos. Esa es una buena forma, ojalá se logre, ¿no? Y la evasión tributaria consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. ¿Cuáles son las formas de evasión tributaria? No declarando el verdadero monto. ¿Cómo no declaras el verdadero monto? ¿No? Simplemente, ustedes han ido a tiendas a comprarse ropa, todo. ¿Te han dado boleta? ¿Te han dado factura? No, ¿no es cierto? A veces sí, a veces no. Y algunas no. ¿Ya? Yo vendo 10,000 polos, pero solamente entrego boletas y facturas solamente por 3,000. Lo otro es nunca lo vendí. Entonces estoy evadiendo impuestos, porque yo debería haber entregado facturas y boletas y entregar el monto de las ventas totales, ¿ya? Incrementando las deducciones. ¿Cómo es incrementar deducciones? ¿Han visto esa reclame de la SUNAT que dice, mamá, papá, es bueno que nosotros pidamos facturas y boletas en el caso de la chica, porque estábamos comprando víveres en un centro comercial y era para uso propio, pero lo estábamos pasando como empresa? O otro, el chico estaba yendo con su papá a un restaurante y estaban comiendo ellos. Y decía, es justo que, es adecuado, es correcto que pasemos este consumo personal como un consumo de la empresa. Eso está mal. Yo sé que conocen a varios tíos, familia, padres, que le dicen, consíganme facturas y boletas para deducirlo de mi empresa. Eso está mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás incrementando deducciones, porque al incrementar esos montos, son las facturas y boletas lo que necesitas para hacer tu producto. Lo vas a restar de los montos que has vendido. Entonces, hay gente que ha vendido por 10,000 soles, pero ha conseguido facturas y boletas truchas, ¿no? Y vas a deducir 7,000, pero lo que de verdad era deducible solamente eran 2,000. Miren cuánto están deduciendo. Hay muchas personas que llevan, ¿ya?, y hacen pasar por consumo. ¿Pero qué consumo? Celebraron el cumpleaños de su enamorada, ¿ya?, con su familia, hicieron una comida, pidieron trago, pidieron alimentos y les compraron cosas para la enamorada y lo pasaron por la empresa. Eso es una deducción, ¿ya?, incrementada, y se lo pasas por la empresa. Eso está mal, ¿ya? No pagando las obligaciones, simplemente no pago los impuestos. ¿Cuántas veces han visto que a una empresa les han puesto el cartelito de SUNAT, ¿ya?, para cortarles eso? Muchas veces. Entonces, ahí de una u otra manera
la gente le cerraron el establecimiento una vez, no pagaron la sanción que le puso la SUNAT, ¿ya? Y por tercera vez lo cerraron la empresa. ¿Y qué pasa? Muchas veces deberían pagar todos los impuestos que te están cobrando. Pero ¿qué haces? Mi empresa se llamaba Sarita S.A. ¿ya? Y lo declaro en bancarrota y no pago todas las sanciones y los impuestos que debía. Y abro una nueva empresa que se llama Sara Sac o Sara Style. Le cambié de nombre y así lo haré, así hacen muchas empresas y así simplemente evitan pagar el monto. Bueno, ahora hablaremos de lo que es tributación en el Perú. ¿Qué es la tributación en el Perú? Se da a través de leyes, la ley 816, ¿ya? Donde se habla de que toda persona natural o jurídica, conyugal, sociedad conyugal, o la asociación indivisa, ¿ya? O otro ente colectivo tiene que pagar impuestos, tiene que tributar. Y los principios son legalidad, porque está de acuerdo a ley. 2, igualdad. Los tributos son similares y son iguales para todos en el Perú, ¿ya? O en un país. Tercero, justicia. No tienen efectos confiscatorios. Lo malo en el Perú y por qué hay tanta evasión es que no hay cárcel por evasión tributaria. En Estados Unidos y en Europa dicen, hay esta frase, da más miedo de verle al fisco, ¿ya?, que ser un ladrón. ¿Por qué? Porque el fisco no va a pensar que te equivocaste al poner un monto errado. Va a decir que estás evadiendo impuestos y hay cárcel por eso. Si tú no pagas los impuestos, hay cárcel. Hay tantos casos sonados. Cristiano Ronaldo, el mismo, grandes personalidades del cine, el fútbol, han defraudado y están con orden de cárcel o tienen que negociar para no ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque evaden impuestos. Entonces, eso es por justicia, ¿ya? Y 4, publicidad. La difusión se hace en los principales medios de publicidad. Pasamos al siguiente tema. La SUNAT. La SUNAT es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Es una institución pública centralizada encargada de la administración y la recaudación de los tributos internos y externos. ¿Ya? Sus funciones son administrar el proceso, ¿ya?, de recaudación y tributación, ¿ya?, recaudar los tributos, prevenir y detener la evasión tributaria. Tiene que evitar que haya evasión tributaria y detenerla. Fomentar la conciencia tributaria a través de esta publicidad sobre si es correcto o no evadir impuestos. Hay que generar conciencia y la importancia de tributar para tener mejores servicios de parte del Estado. Cobrar coactivamente cuando es necesario. Tú debes al Estado y te tengo que cobrar quitándote algunos bienes. Y 6, de sancionar a los infractores. Esa es la razón de ser de la SUNAT. Hablaremos del siguiente tema. El PGR, Presupuesto General de la República, documento conforme a ley en el cual se registran los ingresos y egresos fiscales que tendrá el Estado en un año fiscal. ¿Quién elabora el PGR? El MEF. Obviamente todas las instituciones del Estado en cierto momento elevan su presupuesto a su inmediato superior, a su ente superior, y ese al siguiente hasta lograr llegar al ministerio que corresponde. Lo juntan, envían la información al MEF y MEF lo estructura. Debe ser aprobado por el Congreso hasta el 30 de noviembre de cada año y es publicado y aprobado, ¿ya?, por el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que dar el visto bueno final. ¿Cuáles son los principios del PGR? Equilibrio fiscal. El presupuesto tiene que ser ingresos y egresos iguales. Claridad. Tiene que ser comprensible para cualquiera. Exactitud. Los montos tienen que ser precisos. Universalidad. El total de ingresos, ¿ya? Todos los ingresos que obtenga el Estado y todos los gastos del Estado. Documentación. Tiene que ser respaldado, tiene que tener un respaldo legal con documentos que sustenten los ingresos y los egresos de todo. Exclusividad, aprobado por el Poder Exclusivo de manera exclusiva. Y publicidad debe ser difundido por el Diario Oficial del Peruano
el primero de cada año a las 00 horas. ¿Cuál es la estructura de un PGR? Ingresos y egresos. Los ingresos viene a ser ingreso corriente e ingreso de capital, todos los ingresos que obtiene un Estado. El ingreso corriente, conformado por el aporte directo de las personas naturales y jurídicas. Acá se divide en ingreso tributario y no tributario. El ingreso tributario son los ingresos que se obtienen por tributos. Y ya sabemos que el tributo se divide en impuestos, contribuciones y tasas, ya lo hemos hablado. Y el no tributario son las rentas, las multas, ya, las sanciones, las moras y las recargas. Ahí entra como ingreso corriente no tributario. El ingreso de capital, conformado por los reembolsos, que es un reembolso, una devolución de dinero de un presupuesto a otro, los bienes de capital, endeudamiento, privatización, transferencias de capital y beneficios de empresas públicas. Hay empresas que dan ganancias y eso entra como ingreso. El tema de la privatización es cuando se vendió Luz y Telefónica del Perú, se vendió a empresas estatales y ese ingreso entró a ingresos de capital. Los intereses, Banco de la Nación entrega préstamos y también hay intereses de por medio que cobra, o los intereses que se da de lo que es las reservas internacionales, también lo que son los bienes de capital. Por ejemplo, el Estado cobra también de rentas, ¿ya? Es dueño del edificio, el centro cívico, donde está el Real Plaza, ¿ya? Y tiene un montón de locales en todo el Jirón de la Unión que los alquila. Eso también entra a estos ingresos de capital. Y por otro lado, en su estructura está el tema de egresos, que están los gastos corrientes, que se dividen en uno de función, de acuerdo, ahí está el pago de todos los trabajadores por la función que realizan, ¿ya? Que están en planilla. Y el otro por consumo de bienes y servicios, ¿ya? ¿Qué significa? Ahí están todos los gastos por los bienes y servicios que necesita el Estado para seguir funcionando. Papel higiénico, papel bond, los muebles, etcétera, para seguir funcionando. El pago de luz, de agua, etcétera, ¿ya? De todos los ministerios, de todas las oficinas del Estado. Y los gastos de transferencia, los subsidios que hace el Estado, eso es un ingreso. Por ejemplo, los subsidios de lactancia, los subsidios de maternidad, los subsidios de beca 18, pensión 65, etcétera. Y está los gastos de capital. Los gastos de capital son los gastos de inversión pública en infraestructura, ¿ya? En infraestructura nacional. En gasto de capital, acá está la creación de carreteras, hospitales, colegios, hidroeléctricas, con el dinero del Estado. Es un gasto, ¿ya? Son los gastos de las obras públicas. Y tercero, están los servicios de la deuda. Acá están las amortizaciones de la deuda externa y el pago de sus intereses. El 40% del presupuesto del Estado es para pagar deuda pública, servicio de la deuda. Si en el presupuesto no está el pago de deuda pública, no se aprueba. Eso es de acuerdo al lineamiento del Fondo Monetario Internacional. Si el presupuesto ya entra en déficit cuando los egresos son mayores que los ingresos. Hay superávit cuando los ingresos son mayores que los egresos. Pero lo que busca todo presupuesto es que los ingresos y los egresos sean iguales. Bueno, chicos, eso es todo por la semana 13. Los espero la siguiente semana para seguir hablando de economía. Gracias.